Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. La gracia y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bien, hermanos, esta conferencia ya tenía que llevarse unas semanas atrás, pero por la cuestión de COVID-19 o la pestilencia que llamamos, se ha suspendido. Pero ahora Dios ha tenido su grande misericordia para nosotros que se llevara, ¿no?, esta conferencia, ¿no? Entonces estamos agradecidos al Señor. Primeramente vamos a orar, por favor. Te pido, por favor, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, porque tú has dispuesto, Señor, esta conferencia matrimonial. Y para bien de tu iglesia, para bien de los casados, como también para los solteros que vamos a recibir tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, apresures los pasos, Dios mío, de los hermanos que están en camino, Padre, oh Dios. Gracias, Dios mío, tú eres un Dios realmente bueno para con nosotros. Te agradecemos de todo corazón, Dios mío, que los pastores Andrés y su esposa Luz se han dispuesto para dar la palabra, Dios mío. Lo que más necesitamos, ¿verdad?, es tu palabra, Dios mío, sobre todos los puntos que necesitamos, Dios mío. Así como para el matrimonio, para la juventud, Dios mío, necesitamos, Dios mío. Te pedimos, Dios, en nombre de Jesús, que podamos abrir nuestros corazones a tu palabra, nuestros ojos espirituales a tu palabra, Dios mío, y recibir tu palabra para poder aplicar en nuestras vidas. Es lo que queremos, Dios mío. Y eso así ha de ser. Gracias, Señor. Bendecimos, Dios mío, este precioso matrimonio, Padre amado. Nuestros pastores, Dios mío, Andrés y su esposa Luz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Luz, por favor. La primera parte va a dar la hermana Luz, la pastora Luz, amén, por espacio más o menos 1 hora. Yo les ruego, hermanos, por favor, estén muy atentos, quizá han traído su Biblia y un cuaderno así para poder apuntar, porque es importante esta conferencia, muy importante para aplicar en nuestra vida familiar. Amén, hermanos. Hermana pastora, por favor, pase. Sí, gracias. Sí, buenas noches. Sí, pueden sentarse a su asiento. Muchas gracias por invitar a mi persona otra vez ante usted. Me agradezco mucho, sí, verdad. Sí, y primero me presento, ¿no?, a usted. Soy aquí está escrito, ¿no?, conferencista Luz Lee. Mi nombre es Luz Lee, español. Y soy coreana. Mi nombre coreana, Chong-eun Lee. Sí, yo tengo 2 nombres, pero más fácil, ¿no?, recordarse. Y para recordar, para ustedes, mi nombre es Luz Lee. Sí, hoy yo trae ese tema, educación para el matrimonio. Sí, mi persona, sí, yo estudié en la universidad cuando yo era joven. Esa carrera, servicio social. Dentro de servicio social hay varios cursos. Este tema también, educación para el matrimonio. Educación para infantil, educación varias. Sí, terminando mi estudio, ¿no?, de mi carrera en la universidad. Y yo decidí. ¿Usted sabe cómo yo decidí? Yo no voy a casarme. Muy difícil la vida de matrimonio, la vida matrimonial, seguro. En aquel tiempo yo todavía no me casé, pero estudiando ese estudio y educación para el matrimonio, ¿no?, estudiándome, muy difícil seguro la vida matrimonial. Criar los hijos, seguro muy difícil según libros.
Por eso, mejor no voy a casarme. Es difícil, mejor soltera. Según libro, así tenía que hacer, tal edad. No, tengo miedo. Yo voy a vivir sola, mejor. Así yo pensaba terminando mi estudio. Entonces, ahora soy casada. Tengo 3 hijos, son bolivianos. Ellos tienen 2 nacionalidades. Y uno coreano, uno boliviano. ¿Por qué ella se casó? ¿Sí? Sí, yo terminando mi estudio, mi carrera, muy difícil, seguro, la vida matrimonial. Enseñar nuestro hijo, mis hijos, futuro, es mejor, viviré sola. Pero después, pasándome, yo recibí las gracias que yo encontré, ese amor de Dios, recibí la salvación. Sí, verdad. Si Dios me hizo por polvo de la tierra, Dios me hizo, Dios sabe mi defecto, error, viles. Mi carácter. También mi esposo también. Mi matrimonio, ¿no? Según, tal vez vivirán equivocadamente, pero nuestro Señor nos ayudará en gran manera. Por esa confianza yo podía casarme. Ahora tengo esposo. Sí, así hace 14 años yo llegué aquí a Bolivia. Sí, soy coreana y totalmente diferente Corea y aquí Bolivia. Primero idioma, comida, cultura, más diferente es y cultura. En caso de Corea, sí, y ese Corea, ¿no? Corea como isla. Solamente está conectado con China, como isla es. Por eso, y solo coreanos nomás vivían. Pero aquí Bolivia, ¿no? Al lado Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, y todo está conectado, ¿no? Todo están juntos. Tú eres chileno, tú eres como argentino, tú eres como peruano, y no es tan raro, ¿no? Pero en caso de Corea, cuando yo era niña, casi no encontraba extranjero en Corea. Así estaba solo coreano nomás. Familia también. Y cuando se casan, matrimonio, casi no divorciaban. Sí, así ellos aceptaban. Y así me crecí en Corea, esa mentalidad, esa cultura. Pero lamentablemente ahora no. Corea también muchos se divorcian. Aquí yo llegué hace 14 años. Y una hermana me acercó, misionera. Ella es mi hija, primer esposo. Él es mi hijo, segundo esposo. Aquella mi hija, ahora mi esposo, dice. ¿Sí? ¿Y cómo tantas veces usted se casó? Además, usted presentando ante sus hijos, primer esposo, segundo esposo, tercer esposo. Sí, hermana, sí, entiendo, pero no tiene que presentar ante sus hijos. Por eso me quedé pensar, muy diferente. Por eso empecé otra vez a estudiar de nuevo. Terminando mi carrera, ¿no? Yo dejé mi libro. Sí, en el libro de la universidad no había esperanza. Pero yo encontré esperanza en la Biblia. Hoy yo trae ante ustedes, yo quisiera compartir Dios cómo mira nuestra familia. Sí, vamos a ver. Y las personas estudian y aprenden para vivir bien, pero no aprenden para ser y los padres
Y primero yo trae el significado del matrimonio y segundo el orden del matrimonio. Comunicación en el matrimonio. Sí, primero, ¿no? El significado del matrimonio. ¿Qué significa el matrimonio? Ustedes son casadas, ¿verdad? ¿Sí, no? Por eso hoy llegaron. Sí. ¿Y qué significa el matrimonio? Saben, ¿no? Saben. Matrimonio y matrimonio. ¿Y qué es matrimonio? Matrimonio y matrimonio, ¿verdad? Sí, por lo general, sí, se casan entre los 20 y los 30 años. Sí, y entre ellos viviendo, separando. Tanto años, ¿no? Después, enamorándose, se casan. Ya, yo tengo 3 hijos. Sí, misma sangre tienen, ¿no? ¿Verdad? Mismo padre, madre. Pero son 3 totalmente diferentes caracteres tienen. Primer hijo, segundo, yo 2 hijas, 1 hijo tengo. Totalmente diferentes son 3. A misma sangre, ¿no? Pero imagínense, yo también me casé 31 años, mi esposo 33 años. Tanto años viviendo su propio hogar, su propia familia, ¿no? Después se casaron, viviendo juntos. ¿Cómo puede tener mismo carácter, mismo corazón, mismo cultura? Imposible es, diferente. Entonces ya, ¿qué significa el matrimonio? Vamos a ver. Ya, ¿no? 1 más 1 es... ¿Cuánto es 1 más 1 para todos? 1. Seguro ustedes han escuchado, ¿no? Sí, ustedes recordando muy bien. Sí, 1. ¿Qué significa el matrimonio? Yo quería explicar ante ustedes. Es demasiado fácil de responder, ¿verdad? ¿Sí? Ya, novio más novio, matrimonio. Ya, vamos a buscar en la Biblia. Ya, Génesis capítulo 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cómo pueden convertirse 2 personas en una sola persona? ¿Y cómo puede convertirse 2 personas en una persona? En la Biblia así está escrito. Serán una sola carne. Ya, la Biblia, ¿no? Y algunas personas leyendo la Biblia, y muchas personas no entienden muy bien la Biblia. No entiendo esa palabra, ¿cómo puede existir? Y Dios nos hizo por polvo de la tierra. Entonces, soy polvo de la tierra, soy carne, soy hombre, no es polvo de la tierra. Sí, según nuestro punto de vista quieren leer la Biblia. Por eso muchas personas no pueden entender y al final se queda aburrido. Ya Dios escribió, por el corazón de Dios escribió. Entonces ya sola una carne, ¿qué significado? Ya Dios y nosotros solo un corazón tienen. Igual manera, entre matrimonio, ¿no? Ya, 2 personas, convertirse 2 personas en una persona. ¿Cómo? Cuando y puede convertirse en uno solo carne, desechar su ser. Novio trae su razón. Novia también trae su razón. Ya 2 razones tiene. 2 razones, ¿cómo puede convertirse solo una razón? Cuando votando, cuando dejando, cuando doblegándose su razón, puede quedarse solo una razón. Mi esposo
tal vez mi esposo tiene razón. Yo equivoco. Tal vez yo equivoco. Mi esposo mejor que yo. Mi esposa mejor que yo. Sí tengo razón, seguro. Pero no. Dios me ha dado mi esposo, mi esposa. Tal vez yo equivoco. Tengo que escuchar de mi esposo, de mi esposa. Sí. ¿Y qué significa el matrimonio? Ese mi esposa, sí, tiene su hijo como ex esposo, ¿no? Ex esposa. Mi esposo, ¿no? Sí, mi esposo tiene su hijo con su ex esposa. Quiero casarme con él. Yo le quiero. Pero, ¿qué significado? Casamiento. Aún ese hijo, ¿no? De él. Y aún su hijo nació por su ex esposa, ¿no? Pero por casamiento puede ser mi propio hijo. Su deuda también puede ser mi deuda. Su riqueza también sí es mío es. Buenas cosas también puede ser mío y malas cosas también puede ser de mío es. Así puede ser solo uno. Muchas personas, algunas personas se casan. Aún casarnos, tu deuda es tuyo. Tu hijo con otro, con ex esposo, ex esposa, es su hijo, no es mi hijo. No es así. Quiero casarme con él, con ella. ¿Qué significado? Su hijo, aún con su ex esposo, ex esposa, por casamiento conmigo, puede ser mi hijo propio. Su deuda, su riqueza también es mi riqueza, mi deuda. Eso es casamiento. Vamos a ver, family. Eso es inglés. ¿Cómo lee? Family. ¿Qué significado family? Familia. ¿Sí? Ustedes saben. Y origen de ese vocabulario. ¿Qué es? ¿Sabe origen de ese vocabulario? El significado en familia, en family, es estar desnudo. Ustedes imagínense estar desnudo. ¿Cómo se siente escuchando ese vocabulario? Escuchándose, me da vergüenza. ¿Cómo pueden estar desnudo? Hay que poner ropa, ¿verdad? Entonces la familia está desnudo. ¿Qué hay de relaciones? Entre familia no hay vergüenza. Hoy en día, entre matrimonio, quieren divorciarse. ¿Y por qué? Por pequeñas cosas. Por su orgullo, por su jactancia. Yo soy mejor, tengo razón. No quiero doblegar, no quiero disculpar ante mi esposo, ante mi esposa. Me da vergüenza. Entre familia no hay vergüenza. Ustedes también tienen hijos, ¿no? Sus hijos. Y no sé, yo tengo hijos, ¿no? Todavía 11 años, 10 años. Ellos bañándose, quieren caminar con desnudo. Ellos no tienen vergüenza porque mi mamá, mi papá es. Y físicamente, ¿no? Entre matrimonio también. Mi defecto, mis errores, sí tengo bastante. Yo expresando, mi esposo, ¿cómo me va a mirar? Tal vez me va a burlar, me va a quejar, me va a dejar, me va a alejarse. Tengo miedo, me da vergüenza. No quiero hablar, no quiero decir a mi esposo, a mi esposa. No, mi matrimonio. ¿Qué significa el matrimonio? 1 más 1 es 1. Entre familia no hay vergüenza. Sí, yo disculparé. Sí, yo hablaré mis defectos, mis errores.
mi esposo me va a aceptar por el amor. Yo aún escuchando error de mi esposo, vil de mi esposo, yo puedo aceptar porque yo le amo. Ya entre matrimonio, sí, no hay vergüenza. Mi esposo me ama, mi esposa me ama, me va a aceptar hasta mis errores. Esa confianza puede conversar, puede expresar. Ya vamos a buscar, ¿no? En la Biblia, Génesis capítulo 2, 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Sí, eso también está hablando entre Dios y nosotros. Antes de llegar ese pecado del mundo, entre Dios y nosotros no había vergüenza. Estaban juntos, una carne. Teníamos valentía estar delante de Dios, pero entró pecado. Por eso, Dios mirando mi defecto, mis errores, me va a maldecir. Tengo que vivir bien, tengo que mostrar bien. Así separamos por pecado. Sí, pero por Jesucristo, por sangre de Jesucristo, limpió nuestro pecado, puede unir de nuevo. Ya aquí igual, misma manera, familia también. Entre familia, sí, se ve errores, defectos, como problemas también. Pero nuestra familia, Dios formó. Entonces su error, su defecto, Dios va a cubrir, Dios va a arreglar, Dios va a tapar, Dios va a solucionar. Por eso, yo no tengo vergüenza ante mi familia. Por eso, esposo, disculpe, yo no gano bien. Por eso tú tienes más trabajo, difícil para criar nuestro hijo, cuidar mi casa. Gracias, mi esposa. No, esposo, mi amor, no es así. Gracias por su sacrificio, nosotros podemos vivir bien. Te amo, te gracias, muchas gracias. Todo tiene entre matrimonio, pero no expresan, porque por vergüenza. Tienen entre matrimonio esas gracias. Si yo hablaría de esa manera, gracias, discúlpame, me va a menospreciar más, me va a pisotear más, va a tener más razón para retear mi persona, entonces yo no voy a hablar. Por tu culpa, yo por sacrificio estamos viviendo bien, tú tienes que agradecer a mí. Así manera está hablando. Así manera se discuten, pero realmente en sus corazones todo tiene gracias hacia su esposo, su esposa. No tengo vergüenza, quiero expresar esas gracias, ese agradecimiento, como quiero perdonar a mi esposo, a mi esposa. Esposo, gracias. Mi persona carácter muy fea. Pero usted tanto aguantando por el amor. Muchas gracias. Mi amor, no. Tú estás criando muy bien nuestros hijos. También un poco tú dando dinero. Por ese dinero tú estás cuidando, alimentando nuestra familia. Gracias. Amén. Tienen todo eso, ¿no? Hoy, ¿no? Hoy terminando esa conferencia, regresando a su casa, usted puede expresar a su esposo, a su esposa. Gracias, amor. Te amo. Gracias estar conmigo. Vamos a ver, ¿no? La diferencia entre hombres y mujeres. Hay muchas diferencias entre hombres y mujeres. Hoy solamente yo mostraré sobre hormona. Y mujer y hombre, y
cada uno diferente hormona trae, ¿no? De mujer, estrógeno, progesterona, y hombre, testosterona. Esa hormona muy importante es, pero entre dos totalmente diferente carácter tiene. Sí, y estrógeno y progesterona, si no sale esa hormona, no puede embarazarse las mujeres. Pero esa hormona, sí, y aquí están los varones, ¿no? A veces yo no entiendo a mi esposa, de repente cambia su carácter, de repente cambia, convierte en angelitas, de repente cambia, de repente se convierte en demonio, demonio, de repente se cambia su carácter, no entiendo. Así dice, pero las mujeres también igual. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué soy así? Estoy aburrida hacia mi esposo. Me siento muy mal, me siento muy bien. No sé, de repente me cambio mi sentimiento. ¿Por qué? Por esta hormona. Por eso, y las mujeres, ¿no? Ustedes tienen, si algunos tienen hijas. Y cuando adolescente empieza. ¿Qué empieza? ¿Y cómo empieza? Y menstruación, ¿no? Menstruación dice, sí, empieza, ¿no? Esa hormona, ese tiempo sale. Por eso antes de hacer, después de hacer, cambia mucho. Por eso los hombres, ¿no? Mi esposa necesita descansar. Sí, ahora está saliendo esa hormona. Ahora está bien, yo puedo pedir. Tengo que esperar ahora ese tiempo. Por eso las mujeres, poco complicado, dice. Pero en caso de hombre, ¿no? Testosterona. Eso, y también muy importante es, eso tiene gran energía. Pero cuando adolescente, ¿no? Cuando pubertad, tiempo de pubertad, sale 20 veces hasta 50 veces más. Como grifo. Ese tiempo ya, esa característica ya violento y aumenta deseo de sexo, dice. Cuando tiempo de adolescente, en pubertad, ¿no? Los hombres, varones, 12, 13, 14, 15, 16, en esa edad, ¿cómo están ellos? ¿Muy amable? No me hace caso, quiere salir, quiere buscar su enamora, ¿no? Su novia quiere buscar, siempre quiere andar con como compañeros, no quiere conversar con papá, mamá, no quiere estar en casa. Generalmente es porque por esa hormona. Yo también tengo hijo, 11 años. Ahora está empezando. Estoy esperando. Sí, pero esa hormona necesita sí o sí. Esa hormona tiene gran energía. Por eso esa hormona, si utilizara bien, puede recibir gran. Y si esa energía se utilizara para bueno, puede recibir gran exitoso. Pero si utilizara mal, va a salir gran problema. Ejemplo, hoy en día utiliza mucho celular, video, televisor, teléfono inteligente, ¿no? En ese tiempo, y en tele, en YouTube, en Facebook, muestra, ¿no? Muchas cosas. TikTok también dice, yo no manejo TikTok, pero jóvenes saben muy bien, ¿no? ¿Ustedes saben? ¿Conocen TikTok? La mayoría no saben, ¿no? Por eso ustedes son padres. Si los jóvenes manejan muy bien, sí, en ese Facebook, YouTube, muestra muchas cosas. Y deseo. Por eso ya hoy en día pasa clase, ¿no? Sus clases en Zoom por coronavirus. Ellos difícil pasar solo clase en Zoom.
quiere ver YouTube o Facebook, de repente muestra muchos videos del adulto. En ese hormona, ese video se junta y sale mucho deseo de hacer sexo, también buscar novio, novia. Y por eso yo mirando los adolescentes y me da pena eso. Y yo puedo ver ellos son víctimas del mundo y mundo. Ese mundo quiere ganar dinero. Mucho YouTube, mucho Facebook, mucho video, ¿no? Jóvenes muy inocentes, sin pensar, sin saber y como final cómo va a suceder mirando ese video, no saben. Después sufren. Y por eso iglesia en su hogar deben ayudar. ¿Qué manera? Para salir, para expresar su energía, ese hormona. Ejemplo, fútbol, algún club, actividades. En la iglesia hace danza también, coro. Hay muchas, ¿no?, actividades. Por eso, mi iglesia, Misión Buena Nueva, en caso de mi iglesia, hay varias actividades. Club de fútbol, ballet, danza, también teatro. Así es, para que exprese su energía, su pubertad, ¿no?, su energía. Y por eso es, cuando utiliza bien, ellos van a desarrollar muy bien su cerebro. Pero en ese tiempo no utilizará bien, va a quedarse formando mal su cerebro. Sí, y eso es parte del niño, ¿no? 자, así creció ese niño, ¿no? Un hijo, un niño, así crecieron por ese experiencia de ver video, Facebook, YouTube, ¿no? Creciendo, cuando se casan, no puede llevar bien la vida de matrimonial. Porque, según video, no es así. Según novela, no es así. Mi esposo está mal. Mi esposa está mal. En novela no es así. Según novela, si se ama, hay que traer flores, hay que traer regalos, hay que echar sus corazones. Pero mi esposo no me tiene interés, no habla bien amablemente. Mi esposa también igual. Por eso, novelas, la tele, también video o película, ¿no?, nos hace dañar. Los niños no saben, no pueden distinguir cuál es correcto, cuál es falso. Nosotros mirando novela, ¿no? Ya tan divertido, ya vamos a pagar, vamos a vivir mi vida. Así puede salir, pero los jóvenes no se pueden distinguir. Eso es esa vida real, mi vida falso es. Así mentalidad crecerán desde niño, no puede llevar bien la vida de matrimonial. Hoy en día jóvenes, eso tiene problemas. Tú me amas, entonces tienes que vivir así. Tú me amas, tienes que traer regalo. Tú me amas, hay que vivir, hay que hacer esa actitud. Según novela, según video, según ese mundo. Así enseña a nuestro hijo, a nosotros. Eso es totalmente equivocado. Sí, por eso, mi esposo, claro, diferente que yo. Mi esposa, claro, diferente que yo. También carácter también diferente. Mi esposa ahora se siente mal, entonces yo esperaré. A mi esposo también, eso es, mi hijo, así, solo conociendo, ¿no? Diferente, no es mal. Mi esposo está mal, mi esposa está mal, ella mala, él malo, no es así. Somos diferentes. Diferente es. Por eso, tal vez yo equivoco. Tal vez diferente idea tiene. Entonces, dejando mi razón, aceptando de mi esposo,
mi esposa, puede convertirse en uno. 자, segundo, 자, el orden del matrimonio. En el matrimonio hay orden. 자, vamos a buscar primero Génesis capítulo 1, 14. Dio luego Dios haya lumbraras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para día y año. ¿Eso qué significado? Eso está hablando. Universo. 자, ese universo, ¿no? Aquí al medio está Sol. Y tercer es, y estamos viviendo en la Tierra, ¿no? Eso es Tierra. Las planetas y por como rotación y revolución, por ese orden están y viviendo, están como por ese orden están como ordenando. Sí, esa tierra sí estará poco más cerca del sol, se va a quemar todo, plantas, nosotros. Esa tierra estará poco lejos del sol, todo se va a congelar, va a morir todo eso. Por eso tanto año, por ese orden de rotación y revolución, por ese orden estamos viviendo muy bien. Igual manera, sí, nuestra familia también hay orden. 자, vamos a buscar en la Biblia qué orden tenemos. Tiene Efesios capítulo 5, 22, 23. Las casadas están sujetas a sus propio marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y eres su Salvador. 24, 25. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sí, aquí está escrito, ¿no? Y porque el marido es cabeza de la mujer. Ya Dios puso la cabeza. La cabeza es el hombre, marido y marido. Si ustedes tienen auto, sí, pero y subieron, ¿no?, al auto, ¿no? ¿Qué hay? Volante, ¿sí o no? Ese volante sí está un chueco, un lado, sí o sí va a tener accidente. Igual manera, el cabeza, hombre también, sí, no manejará bien a su hogar, su familia sí o sí va a fracasar. Entonces yo voy a manejar bien, yo voy a dirigir bien, yo enseñaré bien a mi esposa, a mis hijos, yo soy poderoso. Esa persona sí o sí va a fracasar. Porque Dios nos hizo con débil, vil. Nosotros no podemos dirigir y asimismo también. Yo no puedo dirigir porque yo no tengo sabiduría. Yo intenté ganar mucho dinero para tener feliz en mi familia. Quiero dar dinero a mi esposa para que tenga felicidad. Pero mi esposa más triste, más le niega, más me niega, ¿no? ¿Por qué? Yo no puedo dirigir bien. Ese hombre puede dirigir bien. ¿Por qué? Yo no puedo dirigir bien. Sí, Dios puede dirigir bien en mi hogar. Ese hombre puede recibir la guía de Dios. Sí, en el universo hay orden, igual manera. En el hogar también hay ese orden. Sí, después, como antes, ¿no? Y escuchando una hermana de la iglesia, escuchando esa conferencia. Sí, y
ella y quería intentar en su casa. Si mi esposo, sí, cabeza de mi hogar, mi familia. Entonces ella regresando a su casa, sí, recibió su esposo. Llegando su esposo de su trabajo, ella esperándose en la puerta, y su esposo entró. Y si esposo, mi amor, yo llegué. Mi esposo llegó. Hijo mío, salgan de su cuarto. Vamos a recibir con aplauso. Entonces ese esposo, entrando a su cuarto, su casa. Ay, qué rara esa esposa. ¿Y por qué de repente me da ese feliz, ese sonríe su rostro? Ay, qué rara esa esposa. Siempre me negaba, me como daba un rostro triste llegándome a casa. Ay, qué rara hoy. Pero él sentía bien, El siguiente día también igual. Me voy al trabajo. Entonces, salgan todos mis hijos. Vamos a dar aplauso. Otra vez. Ay, qué raro mi esposa. Ay, qué raro. Me voy. Fue. Y también otra vez regresando a su casa, otra vez recibía este aplauso. Primer día, segundo día, una semana. Un día, y terminando su trabajo, ese esposo, su amigo le quiere invitar y licor. Amigo, vamos a ir para tomar licor. Allá ahí, en licorería, hay bonita chica, así nos servirá bien. Siempre íbamos. No, yo no voy a ir, porque en mi casa está esperando con aplauso mi persona. Si quiero recibir ese feliz, ese sonríe en su rostro, quiero regresar a mi casa rápido. Ay, vamos, y yo voy a invitar licor. No. Esa chica aún bonita, no tengo interés. Yo quiero irme rápido, regresar rápido a mi casa. Quiero ver mi amor, mi esposa. Así cambió. Un día, quiero ir a tu iglesia. Parece que tú, pastor, muy bueno, enseña muy bien. Quiero conocer tu iglesia, tu pastor. Así llegaron a nuestra iglesia. Sí, ese esposo siempre quiere irse para salir, quería alejarse de su esposa, porque regresándose a su casa, esposo, ¿cuánto dinero ganaste? ¿Tanto deuda? Tu hijo necesita materiales y alquiler hay que pagar, tal. Ay, no quiero irme, porque mi esposa siempre me pide dinero, nomás dinero. Soy una máquina de ganar dinero nada más. Mi esposa me menosprecia. Mis hijos me menosprecian. Me voy nomás, me voy. Así muchos hombres, no hay su lugar. Hoy en día, y está el lugar de cabeza, están. ¿Quién están? ¿Sabe? Los hijos. Los hijos están en el lugar de cabeza del hogar. Depende de mi hijo, depende de mi hija, qué le gusta, qué material necesita. Depende de mis hijos. Después esposa, después marido, dice. Y contrario a ese orden, hoy en día muchos matrimonios quieren divorciarse. No hay otra gran razón, gran problema. Por esas cosas, mi esposo me menosprecia. Mi esposa me menosprecia. Ay, yo tengo capaz de ganar dinero. Yo tengo trabajo. Yo gano mucho dinero más que mi esposo. Yo no necesito apoyo de mi esposo. Yo puedo vivir bien sola. Chao. Por eso muchos hombres se quedan flojos o buscan otra mujer. Sí, no hay gran problema. Yo conversando, varios matrimonios, ellos traen mucho problema, escuchando no hay tanto problema.
Por esas cosas, mi esposa me menosprecia, mi esposo me menosprecia. ¿Y por qué? Yo estoy mejor que mi esposo. Estoy mejor que mi esposa. Tengo razón. Mi razón es correcta. Mi razón correcta. Tú es equivocada. Tú es falsa, mala, malo. Tú tienes error. Tú. Por esa razón, mayoría, ¿no? Se divorcian. Sí, 1 más 1 es 1, ¿no? 1. Tengo razón. Mi esposo también tiene razón. Tengo razón seguro, pero tal vez yo equivoco. Diferente. Esa mujer diferente que yo. No está mal. Diferente. Tal vez yo equivoco. Tengo que escuchar como diferente. Por eso escuchando de mi esposo, de mi esposa, puedo dejar mi razón y aceptar la razón de mi esposo, mi esposa. Puede quedarse solo una razón. Mi esposo, Dios me ha dado cabeza. Mira, esa cabeza, ¿no? Debajo de cabeza y después de cabeza, ¿qué hay? Cuello, ¿no? Ese cabeza no se puede mover. Depende del cuello, ¿no? Quiero girar derecha, izquierda, ¿no? Depende de mujer, dice, depende de mujer. ¿Sí? Sirviendo bien como al Señor. Sirviendo bien como al Señor. Mi esposo me va a aceptar. Entonces, esposo, dame dinero. Tenemos deuda, tenemos dificultad. Necesito dinero para comprar material, nuestro hijo. Así pinchando, más no quiere dar, dice. Mi esposo genial. Mi esposo tiene poder. Dios me ha dado un esposo perfecto. El mejor esposo del mundo. Gracias, esposo, por tu sacrificio. Estamos viviendo muy bien. Vamos a dar aplauso, hijo mío, a nuestro padre. ¿Qué necesita, esposa? ¿Qué necesita, mi amor? Aquí está dinero. Cómprate. Algo tú necesitas. Así, ellos pueden vivir felizmente. Y muchas mujeres hoy en día, ¿no? Hoy en día muchas mujeres tienen mucho poder. Casi mayoría tienen trabajo, ¿verdad? Por eso no necesita recibir apoyo de su esposo. Esposo, soy débil. Sin ayuda de usted, yo no puedo vivir sola. Gracias, esposo. Por su sacrificio, estoy muy feliz. Por mi sacrificio, estoy ayudando a ti. Yo quiero ayudar a ti. Yo quiero proteger mi familia. Yo quiero tener responsabilidad mi familia. Sí, eso es orden. Por eso, ustedes otra vez, yo les digo, ¿no? Otra vez les dije, regresando a su casa, ¿sí? Mi esposa, la mejor esposa del mundo. Mi esposo, el mejor esposo del mundo. ¿Por qué? Dios me ha dado. Dios es perfecto. Dios nunca equivoca, ¿verdad? Dios me ha dado mi esposo, por eso perfecto. Vamos a ver. Último, ¿no? Último, comunicación en el matrimonio. Hay comunicación también. Ustedes saben importancia de comunicación. Conversación, ¿verdad? Importante, ¿no? Esposo, mi amor, vamos a conversar. Sentate aquí, vamos a conversar. Conversando, ¿no? ¿Cómo termina mayoría? Discutiendo, ¿no? Discutiendo. Tu culpa, tu error, eso y tú equivocaste, tú estás mal, yo tengo razones. Mucho matrimonio intenta conversar bien, amablemente, comiendo galleta, así tan feliz, pero qué raro, ¿no? Termina, ¿cómo termina? Como quiera termina.
discutiendo, ¿no? A veces algo bola, ¿no? Así tirando. Así vinieron muchos matrimonios ante mi persona. Sí, misionera, estamos conversando, pero siempre termina discutiendo o peleando. Por eso me quedé divorciada, dice. Así terminó mi matrimonio, dice. Ya, conversación es, ¿qué es conversación? Vamos a ver. Génesis capítulo 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le daré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Si yo pregunto varias personas, ¿no? Señora, ¿usted es ayuda idónea para su esposo? Sí, claro, soy ayuda idónea para mi esposo. Señor, ¿usted es ayuda idónea para su esposa? Sí, claro, soy ayuda idónea. ¿Por qué? ¿Qué razón? Porque yo gano dinero. Yo todo el día ganando dinero, yo pago deuda, compro víveres, yo ayuda dinero, así da dinero a mi esposa. Por eso soy ayuda idónea. Señora, ¿por qué usted piensa que usted es ayuda idónea? Porque yo lavo ropa, cocino, limpio, criar mis hijos. Por eso soy ayuda idónea a mi esposo. Pero estas cosas, pagando dinero, ¿no? Puede hacer. Pagando dinero, sí, puede pedir. Señora, puede limpiar mi casa, puede ayudar a mis hijos. Ya pagando dinero puede hacer. En la Biblia, nuestro Dios no está escrito de esa manera. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es ayuda idónea? Sí, mi esposo yo tengo mi esposo y soy casada. Ya un día mi esposo regresó a mi casa, ¿no? Está triste. Su cara, su rostro muy cansado. ¿Qué pasó, esposo? Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió hoy día? Así, sin darme cuenta, llega gran preocupación, ¿no? Curiosidad. Después yo también, sin darme cuenta, llega tristeza, mirando el rostro de mi esposo. ¿Es cierto? Ya ustedes también. Mi esposo llegó del trabajo, pero está cansado, sufre, no quiere hablar. Así nomás están haciendo. Ustedes, su esposa, ¿cómo van a sentir? ¿Qué pasó mi esposo? ¿Qué hay problema? Tuvo accidente. ¿Qué hay problema? Tal vez su jefe le hizo algo mal. Va a tener preocupación automáticamente, ¿verdad? Sí, mi esposa también, mi amor. ¿Por qué su rostro tan triste? ¿Está mal su salud? ¿Qué pasó? Automáticamente su esposo va a sentir mal mirando su rostro. Está mal. Sí, ¿qué significado? Quiero estar feliz. Mi esposo regresó de su trabajo, ¿no? A casa. Está feliz. Mi amor, yo llegué del trabajo. Yo trae polito, yo trae carne, yo trae, no sé, ¿qué hay? Churrasco. Así. Esposo, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Algo? ¿Y tiene algo buena suerte? ¿Qué? Cuéntame. Sin darse cuenta, ¿no? Su esposa también va a tener feliz. Yo quiero vivir felizmente. Quiero tener felicidad. Entonces, ¿cómo? Si mi esposo estará feliz, yo también puedo estar feliz en felicidad. Mi marido, mi esposo, ¿no? Mi esposa quiere estar feliz, yo tengo que estar feliz. Por eso, quiero tener felicidad. Soy esposa, una esposa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo tener esa felicidad? Entonces, mi esposo debe estar en felicidad. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar para estar feliz? Entonces, yo tengo que hacer lo que a él le gusta. No sé,
años, 10 años, 20 años, 30 años estoy viviendo. Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué le gusta? Mi esposa, ¿qué le gusta? Yo no sé. Tal vez dinero, tal vez ropa, no sé. Entonces, ¿qué hay que hacer? Preguntar. Esposa, ¿qué le gusta? Yo pienso, me siento, tú le gusta solo plata nomás. Dinero, dinero, dinero. No, esposo, mi amor, no. A mí me gusta otro. Ah, así era. A mí me gusta tu amor, tu interés. ¿Ah, sí? Ah, entonces yo daré mi amor. Siempre, cada rato. El mensaje, te quiero, te amo, te extraña. Ah, estoy feliz. Entonces mi esposa, cuando está feliz, yo también puedo estar feliz. Esa felicidad en su corazón saliendo, estando en su trabajo, más puede ganar, más puede avanzar. De igual manera, mi esposo también debe estar en felicidad. Entonces esa felicidad me va a pasar. A mi esposa también igual. Entonces, ¿qué hace? Entre ellos, preguntar, ¿qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Siempre hablaba, no me gusta, a mí me gusta. Solamente yo decía, pero no, conversación, ¿qué es? Escuchar y preguntar. Escuchando, mi esposo, eso le gusta. Mi esposo, eso le gusta. Yo haré. Entonces mi esposo está feliz, yo también estoy feliz. Mi esposo está feliz, yo también estoy feliz. Cuando mi esposo está en felicidad, yo también eres ayuda idónea. Mi amor, mi esposa cuando está feliz, ella es ayuda idónea a mí. Idónea, ayuda idónea, lavar ropa, cocinar, ganar dinero, no es así. Por eso, ustedes, hoy otra vez, ¿no? Regresando a su casa, esposo, ¿qué te gusta? Yo pensé que dinero. No, no me gusta dinero, sí necesito dinero, pero me gusta tu amor, tu interés. Mi amor, esposo, ¿qué te gusta? Yo pensé que, y otro, no es así. Yo pensé que tú le gusta tele, nomás tele. No es así. A mí me gusta tu rostro sonríe. Regresando a mi casa, quiero verte rostro sonríe. Eso me gusta. Eso no hay problema, yo haré. Doblegando mi deseo, doblegando mi razón, aceptando de mi esposo, de mi esposa, puede unirse. Eso es conversación. Último, Números capítulo 14, versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Muchas en matrimonio hablan su deseo. Tú no tienes interés. Tú, ¿por qué así mala carácter tienes? Hay que hacer así. Hay que vivir así. Solamente su deseo nomás quiere decir. Así manera no puede cambiar su esposo o su esposa. Aquí dice, Dios va a escuchar lo que nosotros y hablamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hablar? Según mi punto de vista, mi esposo es falta, débil, no gana dinero, tal vez él no tiene interés, sus hijos, tal vez hay muchos errores, tiene, ¿no? Según sus puntos de vista. Pero no, negándome mi punto de vista, Dios me ha dado. Entonces mi esposo es perfecto. Mi esposo, el mejor esposo del mundo. Porque Dios me ha dado. Dios es justo, Dios es perfecto. Dios sabe sus errores, su vil, su defecto. Dios sabe. ¿Aún sabe así dejará? No. Por eso, Dios me ha dado mi esposo. Por eso, mi esposo es el mejor esposo
del mundo. Mi esposa, según mi punto de vista, ella siempre me menosprecia, ella siempre me niega, pero Dios me ha dado mi amor, mi esposa. Por eso, ella es la mejor esposa del mundo. Mi esposa perfecta. Mi esposa muy linda, muy amable. Aún según nuestra vista no así, pero Dios me ha dado así, eso es correcto. Pero Dios ahora dice, según habéis hablado a mis oídos. Por eso, negar mi pensamiento, sentimiento es muy importante. Muchas personas lo que vea, lo que se siente, eso quiere decir, quiere atacar, quiere molestar. Así manera quiere cambiar, nunca puede cambiar, porque Dios va a escuchar, dice. Usted quiere tener buen esposo, el mejor esposa, usted quiere tener la mejor esposa, el mejor esposo, entonces desde ahora ustedes deben hablar. Dios va a escuchar, Dios va a cambiar. Nosotros no podemos. Educación para el matrimonio. Es demasiado, es fácil, muy fácil, porque Dios nos hizo, Dios sabe error de nosotros, defecto de nosotros. Dios sabe que nosotros no tenemos capacidad. Por eso necesitamos Dios. Dios ya está preparado todo, solamente creando, recibiendo la guía de Dios, y Dios va a hacer. Nosotros solamente descansando en la palabra, esperar. Dios, ¿cómo cambiará? Sí, y matrimonio, muy importante. La vida de creencia, la vida de matrimonio, lo mismo. Alguna persona, la vida de creencia aparte, la vida de matrimonial aparte. Iglesia, aleluya, gracias, amén, bendiciones, gracias, amén. Llega gran espiritual, pero regando su casa. Mi deuda, mi esposo, mi hijo, mi error, su error. Y sufren, muchos cristianos sufren. No es así. En su casa también existe ese Dios, lo mismo que la iglesia. Mi esposo, la mejor esposa del mundo. Mi esposo, el mejor esposo del mundo. Gracias a Dios, gracias Dios. Mis hijos también, el mejor hijo del mundo. Según mi punto de vista, así, pero dejando mi razón, aceptando la palabra, puede unirse con Dios. Esa persona puede vivir felizmente. Sí, hoy hasta aquí yo preparé para ustedes, y yo también dando esa conferencia, mi persona también, y agradezco mucho ante Dios esa enseñanza. Y yo quiero que ustedes también, aprendiendo esa conferencia de educación, pueden llevar su vida y pueden enseñar a otra persona para tener una vida felicidad. Sí, muchas gracias. Hasta aquí compartimos. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Tenemos un descanso de unos 10 minutos, ¿ya? Y en este tiempo podemos aprovechar de servirnos un poco de café. Amén. Entonces pueden salirse un rato. Se van a apurar. Un poco de café.
No se van a ir, por favor. La puerta cerrada con llave. Vuelvan cuanto antes. Amén.